Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Hola, profe, bien. Voy a bajar un poco el volumen que Sí, no te estoy- preocupes. ¿Ahí se escucha ya. bien? Sí, sí, que estoy regulándolo un poquito. Sí, bien, Ya, gracias. qué bueno. ¿Entregaste la tarea? Mire, Todavía le no. cuento. Lo tenemos listo, pero tenemos, como trabajamos separados, tenemos un tema ahí. Somos tres. Ya. Entonces, están listos, pero tenemos tres informes. Ah, miércoles. O sea, bueno, ahí estamos sacando lo mejor ahí de los compañeros y estamos. Eh, Tenemos un Ya. tema así porque, por ejemplo, yo trabajé en Colab. Y ¿Mm? los mis compañeros trabajaron en Júpiter. Ya. Entonces, ahí tenemos un tema. Si bien llegamos a las mismas conclusiones, o muy parecidas, pero no Ujú. sabemos cuál de los dos, o si entregamos los dos, por ejemplo, los dos programas de los... ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Porque usted pidió igual entregar el informe más entregar el programa Sí, para hacerlo pero ley. pero en el Colab también lo podéis pasar para, en el fondo dan un poco lo mismo porque los dos son en Python. Así que el código, la codificación, digamos, es la misma. Sí, sí, Entonces, no, sí, los dos son Python, sí. esto Yo es ahí... pasar en el fondo lo que tú encuentres o ustedes encuentren que está mejor de un lado para otro. Da lo mismo si es en Colab o en... No, pero le digo igual porque trabajamos separados en las programaciones igual, pues. Por eso ahí estamos uniendo un poco el tema. Ah, ya te entiendo. Mm. Eh, Son pero llegaron, los resultados muy parecidos, pero entonces para poder... pueden evidenciar de igual manera, pero poner los dos y ustedes mismos con esos dos resultados que igual tienen algunas diferencias, pero son parecidos, sacar sus propios resultados. Ya, Está bien. ya. Sí, bueno, por el tema del trabajo, optamos siempre por trabajar un poco separados y el fin de semana los juntamos un poco para poder unir las ideas, pero la idea es que vamos trabajando en paralelo y nos vamos ayudando. La única Sí, no. forma que nosotros No, está bien. no colocamos. Pero yo creo que está bien, en el fondo, si trabajaron separados y fueron obteniendo resultados, ¿verdad? No iguales, porque es imposible que puedan tener los mismos resultados, pero similares y llegan a conclusiones similares, pueden presentar los dos, digamos, ahí como documentos que respaldan las decisiones que fueron Ya, tomando. Sí, ya, es correcto. ¿Ya? vale. Y Sí, ya. recuerden que hoy día hasta las 23:59. Yo no sé si Sí. necesitan más tiempo. Bueno, por el lado nosotros estamos, pero solamente estamos haciendo la unión de los informes que tenemos, pero no sé los demás Ya, compañeros. ¿Cómo están? ya. Es que solamente un compañero ha entregado. El resto Ya, todavía están ahí, están todos en las mismas condiciones que tú. ya, Por eso les comentaba, si acaso están bien de tiempo, necesitan más plazo, están medio complicados, ¿cómo los puedo apoyar? Eso es lo que no sé. Así que me gustaría ahí que quizás el resto de los compañeros que se fueron uniendo me comentaran. Sí, profe. Eliseo, Brian. Hola, profe. Te Hola, agradecería, ¿cómo? se Ay, agradecería no. que nos diera más tiempo. Así bienvenido. Estamos bien. Ya, ya, perfecto. Yo lo puedo dejar esta mañana a la misma hora, es decir, hasta el jueves a las 23:55, Ya, porque la idea es que no queden después topados con la actividad que viene ahora, o sea, que la vamos a lanzar hoy día, entonces para que no estén ahí con los tiempos muy justitos. Pero sí, lo podemos hacer, no hay ningún problema, ¿ya? ya, genial. Sí, Gracias. tranquilos con eso. Ya, y les voy a comentar un poco qué es lo que debiésemos hacer esta semana. Ya, yo ya les mandé, supuestamente les tienen que haber llegado dos anuncios o dos correos, sí, ¿ya? Uno que es el material, que es lo que vamos a ver hoy día. Igual yo trato, digamos, como para apoyarlos un poco, de entregarles también aquí todo lo que vamos viendo a través de ¿verdad? De un notebook en Colab, en este caso que es más fácil, donde están los algoritmos, están, ¿verdad? La obtención de cada una de las métricas necesarias, está
toda la parte de procesamiento y también análisis descriptivo. Ya eso como, de ahí lo vamos a ir conversando, pero eso también se los entregué junto con, ¿verdad?, el material que vamos a ver hoy día, así como para hacer un repasito. Pero antes que todo, creo que es importante saber hacia dónde tenemos que enfocarnos en esta clase o en esta semana, qué es lo que le están pidiendo que ustedes realicen. Y si se dan cuenta y uno lee el material, hablan de los modelos supervisados, específicamente de los modelos de clasificación y de regresión. Y sobre eso te dicen que te van a entregar a ti un dataset, ¿cierto? Con alguna problemática. Dentro de esa problemática, lo que uno va a tener que hacer como grupo es hacer un análisis, el mismo análisis descriptivo que ustedes hicieron, ¿cierto? Anteriormente. Van a tener que realizar un análisis descriptivo, van a tener que ver, ¿verdad? Y entender un poco la data, cuáles son los datos faltantes, valores atípicos, ver alguna incongruencia que exista, pero adicional a eso van a tener que utilizar algoritmos de clasificación y algoritmos de regresión, ¿ya? Y esos algoritmos de clasificación y de regresión va a ser para el mismo dataset que van a cumplir en este caso dos funciones distintas. Una vamos a querer clasificar, ¿cierto? Y determinar, por eso vamos a ver clasificación, vamos a querer determinar la probabilidad, ¿cierto?, de que una persona abandone la empresa, ¿ya? Vamos a echar. Entonces, eso es una cosa, eso es clasificar. Abandona, no abandona, ¿ya? Y para eso existen distintos modelos. Y ahí te empiezan a hablar de algunos modelos, ¿verdad?, de clasificación, como los árboles de clasificación, valles, ¿verdad?, los vecinos más cercanos, redes neuronales, etc. Y además, sobre el mismo dataset, vamos a querer determinar, ¿verdad? Vamos a querer predecir, ¿cierto? El gasto que va a realizar ese cliente en la empresa de forma mensual. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar algoritmos de regresión, que son distintos a los algoritmos de clasificación, ¿ya? Y ahí te hablan, ¿cierto?, de la regresión lineal, te hablan también de lo que tiene que ver con análisis discriminantes y también que podemos utilizar redes neuronales. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que realizar. Una vez que corremos un sinnúmero de modelos, esto yo igual se los explico un poco más en detalle, ¿cierto? Y quizás un poco más, no sé si sencillo, pero más fácil de digerir en el trabajo, ¿verdad? En el taller 3. Después que uno corre los modelos y prueba los modelos, o sea, digamos que los corre, saca los resultados y todo, tenemos que poder determinar cuál es el rendimiento que tienen esos modelos. Y para eso tenemos que utilizar distintas métricas. Y los algoritmos de clasificación utilizan unas métricas y los algoritmos de predicción utilizan otras métricas. Entonces, tenemos que saber, ¿verdad?, que son distintas métricas, conjunto de métricas, y dentro de ese conjunto de métricas tenemos que elegir las más apropiadas para la problemática que estamos enfrentando. Entonces aquí te dice que después vas a tener que ver el rendimiento de estos algoritmos y identificar, ¿verdad?, a través de todas las métricas, cuál de todos esos algoritmos son los que presentan los mejores resultados. Lo elijo, pero también lo justifico. Y después yo tendría que decir, ¿verdad?, cómo yo podría interpretar esos resultados y por qué seleccionamos el algoritmo. Eso es lo que te piden, ¿verdad?, y lo que sale dentro del informe. ¿Qué es lo que yo les subí para que lo vean? Y yo creo que a lo mejor ahí uno va quedando como más claro al tiro. Déjenme mostrarles al tiro primero qué es lo que yo les puse acá. Este es el taller 3. El taller 3 es un dataset, solo uno, ¿ya? De una empresa de servicios digitales que cuentan con todas estas características, ¿ya? Entonces tenemos todas estas características y me dice que voy a tener que utilizar este dataset para realizar dos cosas. Una, determinar el gasto mensual de una persona, ¿cierto? De un cliente, cuánto, yo quiero predecir cuánto va a gastar esa persona. Y la otra, indicar si acaso el cliente va a abandonar o no va a abandonar nuestra empresa, el churn.
¿ya? Esas dos cosas son las que nosotros van a ser nuestras variables dependientes que nosotros vamos a querer obtener su resultado. Una clasificando, utilizando algoritmos de clasificación y otras utilizando algoritmos de predicción. Y aquí yo te digo que tanto para los algoritmos de clasificación como para predicción, siempre hay que acordarse que tenemos que haber hecho toda la etapa, ¿cierto?, de la preparación de los datos. Entonces me tengo que haber encargado de los valores nulos, me tengo que haber encargado, ¿cierto?, de los valores atípicos, haber hecho las transformaciones, Profe, normalizaciones o estimaciones. Ajá. disculpe que la interrumpa. Y de- Algo no me quedó claro. El, ¿La data ya viene limpia o tenemos que volver a limpiarla, a Es que esta es mejorarla? otra. Mira, yo les entregué esto y si te das cuenta cuando uno lee el ejercicio o digamos, el taller que hicimos la semana 1 era otra Sí, data. sí. Entonces, aquí, estos datos que yo te entrego tienen valores nulos, tienen Ah, valores ya, hay que atípicos. volver Exacto. Ya, vale. Hacer de nuevo la etapa. Mm, Hacer de nuevo toda esta analítica descriptiva, ver el comportamiento. Lo mismo que hiciste en el 1, ya, ¿verdad? Piensa lo que lo vas a tener que hacer, pero, ¿verdad? Vas a tener que seguir trabajando en el sentido de que ahora vas a tener que también probar algunos modelos para poder predecir y para poder clasificar. ¿Ya? ya, Entonces, ¿qué es lo que te dice? Vamos a limpiar, hacer toda esa etapa de procesamiento de los datos y vamos a correr algunos modelos. Y te dice cuáles son los algoritmos que, ¿verdad?, tú debieses utilizar para, digamos, probar tu dataset y ver cuáles son los que tienen mejores resultados, ¿ya? Entonces son esos 5 algoritmos que se están solicitando, que son los que te piden al otro lado. Y para el algoritmo de regresión, que tiene que ver, ¿cierto?, con predecir los gastos mensuales, también vamos a correr 5 algoritmos que son redes neuronales, random forest, Naive Bayes, regresión y regresión lineal, ¿ya? Eh, con esos 5 tenemos 5 de clasificación, 5 de predicción, tenemos que ver, ¿cierto?, cuál de esos es el que realmente tiene y presenta los mejores resultados. Para ver y entender cuáles son los que presentan los mejores resultados, viene esta etapa, ¿verdad?, que es la de las métricas, considerar las métricas. Es decir, voy a tener que seleccionar métricas adecuadas para aplicar a los algoritmos de clasificación y ahí, ¿verdad?, va a emerger el que tiene los mejores resultados dependiendo de las métricas que yo seleccioné y voy a tener que elegir métricas de regresión y de ahí también van a emerger, perdón, el algoritmo que presenta los mejores resultados. Y después que hicimos eso, ¿cierto? Que seleccionamos los algoritmos, tanto de clasificación como de predicción, bajo las métricas que yo elegí, uno tendría que decir cómo yo podría utilizar estos algoritmos, ya sea de clasificación o de regresión, pero en un contexto organizacional, obviamente separadito de lo que a nosotros nos mandaron a hacer, o sea, no vamos a decir que es la misma empresa, ¿cierto?, digital, que quiere determinar o predecir cuánto va a ser el gasto que va a tener un cliente. Uno te dice contextualizar, ¿verdad?, una problemática quizás muy similar, pero en otra línea. Y eso es lo que te piden, porque si uno mira la presentación y la evaluación, acá te dice que todo lo que tiene que ver, aquí no lo puse muy bien, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la definición y el análisis, ¿verdad? Cuenta como con 18, aquí, déjenme ponerlo ahí, con 18 puntos, después tenemos la regresión, ¿verdad?, lineal, que todo lo que tiene que ver con y clasificación de Bayes, tenemos 10, clasificación y regresión, ¿verdad? También tenemos 10, todo lo que es el análisis discriminante y más algoritmo. También tenemos ahí 15 y después tenemos todo lo que es el rendimiento de los algoritmos, ¿ya? Si se dan cuenta, es harto lo que uno debiese realizar y por eso, de una u otra manera, yo les subí el notebook para que pueda servir de apoyo, para que de una u otra manera uno lo pueda tomar, si lo quieren ver así, como un esqueleto de lo que tienen que ir haciendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, acá yo puse todos los algoritmos de regresión,
¿cierto? Puse casos distintos para que uno no tomara, aquí ustedes van a trabajar con el mismo dataset, por lo tanto, eso es beneficioso, pero fíjate que en el modelo de regresión, aquí están todas las etapas de preprocesamiento y transformación, es decir, ahí te hiciste cargo de la, ¿verdad? Viste cuáles eran los valores faltantes, viste los valores atípicos, hiciste, ¿verdad? Gráficos de dispersión para ver más o menos el comportamiento, etcétera, ¿ya? Normalizaste si es que era necesario, ¿verdad? Todo lo que uno necesita. Ya después pasa la etapa de modelado y cuando yo modelo, siempre tengo que seleccionar cuál va a ser mi variable dependiente, que es lo que yo quiero conseguir. Es raro porque es como al revés, pero ya. La variable dependiente o el resultado que nosotros queremos conseguir, yo la tengo que definir. Entonces, dentro de mi algoritmo tengo que crear las variables dependientes y las variables independientes, que es todo el resto, ¿ya? Una vez que realizo eso, uno lo realiza una sola vez, pero ahí está, ¿verdad? En este caso, la esperanza de vida es la variable que nosotros vamos a utilizar como dependiente, ¿verdad? Todo el resto. Y esta es la variable, la esperanza de vida, perdón, esta es la variable dependiente. Y estas son las independientes, que es el resto, eliminando esa, ¿ya? Y una vez que hacemos eso, recién podemos empezar a separar nuestros datos de entrenamiento. Yo les voy a contar de entrenamiento y de prueba y después la validación cruzada. Y los algoritmos no tienen que hacer nada porque están acá. Punto, ¿verdad? Aquí yo les voy separando por cada uno de los algoritmos, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, les puede ser más sencillo, como el apoyo que les puedo yo brindar. Obviamente que el análisis, ¿cierto? Lo tienen que realizar ustedes, tienen que ir viendo, porque no se trata de correr simplemente el código, sino que también de ir entendiendo lo que estamos ahí realizando y por qué lo estamos realizando. Entonces, teniendo como la tranquilidad de que de una u otra manera ahí tienen un poquito el esqueletito de lo que tienen que hacer, más o menos la arquitectura de lo que tienen que seguir en el trabajo, tenemos que entender que lo que nosotros vamos a hacer es avanzar aquí, a esta etapa de modelado. Ya avanzamos, ¿cierto? Ya entendimos el negocio, ya ustedes hicieron una actividad, o están para entregar la actividad del entendimiento de los datos y la preparación de los datos, entendieron la importancia que tenía. Y ahora nos vamos a hacer cargo de estas otras dos, ¿verdad? Fases del modelo CRISP que son importantísimas. La primera tiene relación, ¿cierto?, con el modelado de datos. Es decir, voy a tener que entrenar varios modelos, porque uno no me sirve, decíamos. Vamos a tener que entrenar varios modelos para un problema determinado, ya sea de clasificación o de predicción, ¿verdad? Y eso, cuando yo después a estos modelos que yo corrí, les paso una métrica, ¿verdad? O distintas métricas, yo puedo seleccionar cuál es el que presenta los mejores resultados. ¿Sí? Entonces, después que hicimos eso, dice elegir el algoritmo que, ¿verdad?, obtiene los mejores resultados. Obviamente, existe, por ejemplo, los vecinos más cercanos, redes neuronales, que no se corren por defecto, tienen parámetros. ¿Ya? Los vecinos más cercanos dice K vecinos más cercanos. Y el K es un parámetro que yo le puedo poner 3, 5, 7, 10, 20, el número que yo quiera. Entonces siempre te dice que una cosa es correr los algoritmos, pero también uno dice ajustar, ¿cierto?, algunos parámetros de algunos algoritmos, como por ejemplo las capas de las redes neuronales, como por ejemplo, ¿verdad?, la K de vecinos más cercanos, para ir probando si me entrega mejores resultados. Y para eso también hay técnicas, grid, ¿verdad? Y random, que lo que hacen, una es que va probando y va poniéndole al K, por ejemplo, de los vecinos más cercanos, un vecino, no sé, le va poniendo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En forma secuencial. Y random lo que hace es poner valores aleatorios para probar cuál es el que presenta los mejores resultados. Esas son técnicas que uno, si quiere refinar y tener un buen modelo, debiese de una u otra manera hacerse cargo y también poder correrla, ¿ya? Una vez que yo tengo estos modelitos, yo te decía que tenía que evaluarlo. ¿Cómo lo evalúo? Con métricas. Tenemos distintas métricas, lo que yo les estaba comentando, tenemos métricas para los algoritmos de clasificación, como puede ser la precisión, recall, el F1, el área bajo la curva, ¿verdad? Y también tenemos estas métricas que tienen relación con los algoritmos de predicción, como, ¿verdad?, es el R2,
todo lo que tiene que ver con el error cuadrático medio, etcétera. Entonces, ahí tenemos que también ver cuáles son las métricas que vamos a utilizar. Una vez que corremos estas métricas, ¿cierto? Es importante ver si acaso este algoritmo requiere mejoras. Si acaso podemos optimizar los resultados, probar, ¿verdad? Hacer adecuaciones para obtener, ¿verdad? Mejores métricas. Antes, ¿cierto? Y siempre es importante, de las cosas que resultan claves, cuando yo vaya a correr un modelo, es importante no solamente porque nos vamos a dar cuenta que lo que hace cuando yo trabajo con algoritmos supervisados es, tengo mi conjunto de datos y yo mi conjunto de datos lo voy a dividir 80% en datos para entrenar, para que entrene el modelo, y 20% para hacer la prueba. Entonces, muchas veces te dicen que eso no es suficiente porque de una u otra manera probar todo el dato y entrenarlo con todo puede resultar poco beneficioso. Y lo que te dicen, ¿verdad? La buena práctica y que uno tiene que realizar es que utilice validación cruzada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la validación cruzada? Es que este mismo dataset, ¿cierto? Que nosotros dividíamos antes en 80-20, ahora lo vamos a dividir, no sé, en 6 partes o en 5 partes, dependiendo de los folders que nosotros queramos. Pero supongamos que son en 5 partes, ¿ya? Si la dividimos en 5 partes, lo que hacemos es una de esos folders lo dejamos para pruebas y el resto, cada uno de forma independiente, los entrenamos, ¿ya? Cada uno de ellos va a tener un indicador y va a tener un resultado, ¿sí? De precisión, de qué sé yo. Y una vez que lo entrenamos, probamos estos datos de entrenamiento en cada uno, ¿verdad? De esos modelos que fuimos corriendo de forma independiente. Eso me va a entregar una métrica de precisión, ¿verdad? De sensibilidad, eh, y eso, ¿verdad? Cada uno de esos resultados yo le saco el promedio. Por lo tanto, cuando yo tengo una variación cruzada, tengo de una u otra manera cierto grado de exactitud en el sentido de que tengo datos que están aleatorios, tengo, ¿verdad? Más datos porque los separé en distintos algoritmos que estaban, o sea, el mismo algoritmo pero que está corriendo con datos distintos. Por lo tanto, puede tener mejores resultados en cuanto a la evaluación de las métricas. Entonces, siempre es bueno cuando uno tiene, ya sea que clasificar o predecir, estamos trabajando con análisis supervisado, siempre es bueno realizar la validación cruzada. ¿Ya? Es una de las cosas que lo tenemos que hacer. Una vez que determinamos cuáles son las variables dependientes, la variable dependiente y las variables independientes, una vez que hago eso, de forma inmediata, establezco la validación cruzada. ¿Ya? Para que lo tengan ahí claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y hacia dónde vamos un poco enfocados en esta clase en particular. Cuando nosotros hablamos de Machine Learning, que es este aprendizaje automático, tenemos dos mundos. Un mundo en que la variable objetivo o la variable dependiente está definida. Tengo la etiqueta final, yo ya sé el resultado, ¿ya? Porque hay datos anteriores, porque hay datos históricos que me permiten a mí saber, ¿verdad?, el comportamiento de algo. Pero también tengo data que no tengo la variable objetivo disponible. No sé cuál va a ser el resultado de eso. Y a eso es lo que nosotros llamamos el aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando nosotros tenemos un resultado al final. Es decir, cuando yo te entrego, perdón, me voy a devolver para mostrarles el conjunto de datos que les voy, o sea, ustedes van a tener que trabajar, que quizás ahí puede ser más fácil de entender, o sea, más fácil de ver, en realidad. Lo cambié, espérenme, déjenme pasarlo para el otro lado. Ahí. Y los voy a... Y sí, ya. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos que determinar, una de las cosas es determinar el gasto mensual, ¿cierto? Que este es el gasto mensual de una persona.
fíjate que esta etiqueta la tengo. Entonces, yo voy a predecir con respecto a una columna, porque estos datos son históricos, que ya tengo. O voy a predecir el comportamiento de alguien que se va o se queda dentro de la empresa, que está aquí 0 u 1, ¿verdad? Del dato histórico que ya tengo. Entonces, esta etiqueta, eso es lo que nosotros llamamos etiqueta, ya existe, ¿ya? No es sobre algo, sobre el todo. Y a eso es lo que nosotros llamamos el aprendizaje supervisado. Es cuando tenemos una variable definida, ¿verdad? Ya tiene resultados. Entonces, lo que yo hago es modelar los algoritmos para que, ¿verdad? Pueda entregar de una u otra manera esos resultados muy similares a lo que era en forma original, cuando lleguen datos nuevos que tengan el mismo comportamiento. Y cuando tenemos este tipo de características, cuando tenemos ciertas problemáticas donde tenemos una etiqueta, ¿ya? Ahí podemos realizar dos tipos de, digamos, o resolver dos tipos de problemáticas. Problemáticas que tienen que ver con regresión, con un número, queremos determinar un número en particular, cuánto es el gasto, cuánto va a aumentar la plusvalía de una casa, por ejemplo, cuánto va a subir o bajar el dólar, lo que fuese, con respecto que sea numérico. Cuando hablamos de número, es regresión. En cambio, cuando hablamos de alguna característica que no tiene relación con un número, hablamos de clasificación. Cumple, no cumple, es spam, no es spam, sí, no, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿ya? Entonces, a eso se llaman las variables categóricas y las variables, ¿verdad?, continuas que son los números. Pero además de este mundo, que es el aprendizaje supervisado, está el aprendizaje no supervisado, que vamos a verlo ya la próxima clase, que tiene relación con el clustering, ¿cierto? Y las reglas de asociación, ¿ya? Tenemos clustering, reglas de asociación y también reducción de dimensionalidades. Esto aparte es cuando yo no tengo una etiqueta, cuando lo que yo hago es de una u otra manera quizás agrupar por características similares y poder de una u otra manera a través de esa agrupación determinar o tomar algún cierto tipo de decisiones. O también puedo de una u otra forma de darme cuenta que existen algunos productos, o más que productos, características que de una u otra manera se mueven en conjunto, ¿ya? Están muy correlacionadas. Entonces, ahí aparecen esas reglas de asociación. Esos son los que nosotros tenemos que ver. El tipo de aprendizaje que ustedes van a resolver en esta semana o que van a trabajar en esta semana tiene que ver con el aprendizaje supervisado, donde nosotros, ¿verdad?, tenemos datos etiquetados, preparamos un modelo y la idea es que lleguen datos de entrenamiento, ¿cierto? El algoritmo corra y sea capaz de predecir o entregarme una etiqueta. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que, ¿verdad?, que si llega un nuevo cliente a este conjunto de datos yo les acabo de mostrar, que es este, si queremos, no sé, si llega un nuevo cliente, ingreso un nuevo registro que sea capaz de clasificar si el comportamiento que va a tener ese cliente a futuro va a ser de abandonar o de quedarse. Quiero ser capaz de predecir, ¿verdad?, con las características de ese cliente, si acaso ese cliente cuál va a ser su gasto mensual, ¿verdad?, dentro de mi organización. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que percatarnos, ¿ya? Y cuando hablamos de algoritmos de clasificación, tenemos hartos, ¿ya? Tenemos bastantes algoritmos de clasificación, todos tienen características, ventajas o desventajas. Importante, yo les voy a comentar las cosas como principales de los algoritmos, más que el cálculo matemático y cómo se obtiene. Quizás darle los tips de qué cosas hay que tener cuidado, qué cosas, ¿verdad?, hay que prestar atención para cierto tipo de algoritmo. El primer algoritmo tiene relación con los árboles de decisión. Los árboles de decisión son una forma muy fácil de poder clasificar, dependiendo, ¿verdad?, de condiciones que se vayan dando. Yo voy separando el arbolito si se cumple o no se cumple, ¿verdad?, hasta llegar y poder interpretar el resultado.
Estos árboles de decisión yo los puedo aplicar tanto para algoritmos de clasificación como para algoritmos de regresión. El tema es que si bien tiene muchas facilidades porque es fácil de entender, ¿verdad? Porque de una u otra manera al trabajar con algoritmos de clasificación y de regresión no requiere la normalización de los datos y trabaja muy bien con datos categóricos y numéricos, tiende a sobreajustarse, tiende a aprenderse como los datos de memoria, por lo tanto llega a algo nuevo y, ¿verdad?, el resultado es nefasto. Entonces, esos tipos de cosas son importantes de ahí prever con anticipación. Lo otro es que yo puedo realizar pequeños cambios y es bastante inestable, ¿verdad? Si es que yo cambio algún tipo de característica, elimino algún tipo de característica, los resultados, ¿verdad? Pueden ser diametralmente distintos, ¿ya? Es un buen algoritmo como para empezar, para probar, como para ir viendo cuál es el comportamiento de nuestros datos. El otro es el que yo te decía de los vecinos más cercanos, que yo les hablaba del K. Ese K es el parámetro que uno tiene que poner. Uno puede poner 5, 6, y lo que hace es a través de la proximidad decir, ¿verdad? Mi objeto, ¿a qué, en este caso, animalito está más cerca? ¿Ya? Eso es lo que hace, dependiendo del espacio donde está, ¿verdad? El punto, él establece, ¿verdad? ¿Cuál es el conjunto de datos que está más cerca? Y ahí es lo que él puede clasificar. Entonces, si uno se da cuenta, con el K1, el gato era aquí con un vecino más cercano, el gato y la gallina estaban como casi en la misma instancia, pero con el K4, fíjate, me doy cuenta que está más similar y está más cercano a un gato. Entonces, lo más factible es que el comportamiento sea de un gato más que de una gallina. Eso es lo que, digamos, la filosofía un poco de vecinos más cercanos. Funciona súper bien para todo lo que son los datos medianos. Yo no necesito grandes volúmenes de datos, de repente no entrega muy buen resultado, pero sí para dataset medianos, ya eso es bueno. Sí hay que tener cuidado acá que como él trabaja con distancias, ¿verdad? Los valores, los números son muy importantes. Por lo tanto, yo requiero normalizar los datos, ¿ya? Ojo ahí, yo voy a tener que normalizar los datos porque si no, voy a hacer que una variable pese más que otra, ¿ya? Y eso no puede pasar. Entonces, es importante que ustedes, sobre todo, me voy a devolver, sorry, ustedes se den cuenta que aquí tenemos variables que, ¿verdad?, son, este es el tiempo, diametralmente distintas. Y eso es lo que ustedes van a tener que, de una u otra manera, ¿verdad?, normalizar para no tener problemas, ¿ya? Otra de las cosas que son importantes, me voy a devolver para acá, es que este algoritmo, si bien es bastante fácil de entender, es bastante lento, ¿ya? Él calcula distancias y por eso es importante normalizar, como va calculando distancia, eh, es lento en el, digamos, en el proceso, ¿ya? Para entregar los resultados. Entonces, ahí también tengo que tener un buen equipo, si no, tengo que hacerme de paciencia para correr estos modelos. El otro modelo es máquina de soporte vectorial, que trabajamos, ¿cierto?, con hiperplanos y tratamos de ver la distancia mínima entre los hiperplanos para ver en qué clase están. Ventaja, que posee alta dimensionalidad, que funciona súper bien para separar las clases, tiene súper buen rendimiento, pero es una caja negra porque no entiendo muy bien, ¿verdad? Al estar ahí con planos perpendiculares, no entiendo muy bien cuál es el comportamiento y cómo es el funcionamiento, ¿ya? Y también es bastante lento cuando trabajamos con dataset muy grandes. Random Forest es uno de, ¿verdad?, de los métodos de aprendizaje que más se utiliza. Y fíjate que lo que él hace es ir armando como pequeños arbolitos y cada uno de estas ramas de los arbolitos va entregando su propia clasificación. Y lo que obtiene al final, ¿cierto?, es como un promedio de lo que él fue clasificando. Cada una de las ramas se va separando y va realizando, ¿verdad?, su propio clasificación y el promedio de todo es el resultado.
Eso hace que podamos obtener una alta precisión, ¿ya? Y bastante robustez. Entonces, eso es bastante interesante. Ojo que este Random Forest también es bien elegido porque si se me quedó por ahí un valor atípico, no es tan costoso, o sea, los maneja bien, logra de una u otra manera poder hacerse cargo de estos valores atípicos, ¿ya? Y eso es bueno, porque no todos los hacen. Después tenemos la regresión logística, que también, si bien dice regresión logística, es de clasificación, y lo que hace es a través de esta curva sinusoide, es separar, ¿cierto?, en 0 y 1, por lo tanto solamente puedo tener clasificación binaria, ¿ya? No puedo hacer más de que ese tipo de clasificación para este tipo de algoritmo, ¿ya? Es fácil de interpretar también y también tenemos que entender que tiene que estar normalizado para que esto no tenga problemas. Después tenemos también Naive Bayes, que este es un algoritmo bastante ingenuo, es bastante rápido, eficiente, pero él cree que todas las variables son independientes, ninguna depende de otra. Por lo tanto, a través de la probabilidad determina, ¿verdad?, dónde debiese estar el algoritmo. Esos son los algoritmos que nosotros vamos a utilizar, esos son los algoritmos que nosotros vamos a trabajar, aparte del que otro que piden, que es de redes neuronales, que, bueno, como todos saben, las redes neuronales están inspiradas en el cerebro humano, tienen capas, ¿cierto? Cada una de las capas, tenemos una capa entrante, tenemos distintas capas ocultas, hasta una capa de salida. Esa capa de salida es la que de una u otra manera me entrega la clasificación, la probabilidad, ¿verdad?, que nosotros queremos. Pero cuando hablamos de redes neuronales, existen muchos tipos de redes neuronales. Tenemos las convolucionales, que funcionan muy bien para todo lo que son imágenes, ¿verdad? Siempre que queramos trabajar con imágenes, ¿verdad?, vamos a determinar alguna imagen, todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial, ¿cierto? Funciona súper bien estas redes neuronales convolucionales. En cambio, las redes, ¿verdad?, neuronales que son recurrentes, funcionan para todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Todo lo que es traducción automática, ¿verdad? Funcionan súper bien las redes neuronales. Y ahí hay que ver cuál es el comportamiento que tienen estos para nuestro dataset, cuál es el comportamiento que pueda tener. Pero si yo corro todos estos modelos, que yo creo que es lo que es de interés, ¿cómo los evalúo? Entonces, yo tengo que saber que para evaluar tengo que tener un ajuste que sea óptimo, ni un valor muy bajito, ni un sobreajuste. Yo no puedo tener una precisión de un 100%, no puedo tener un recall de un 100%. Si eso les da un 100% es porque está sobreajustado y está malo, directamente, ya algo pasó. Entonces, yo tengo que tener un ajuste óptimo, un equilibrio, ¿ya? Que no sea deficiente, ¿verdad? Pero tampoco esté sobreajustado. Y eso se consigue, ¿verdad?, cuando nosotros de una u otra manera nos hacemos cargo de todo lo que son las métricas. Y cuando nosotros nos hacemos cargo de las métricas, me voy a ir para acá, después voy a ir para acá, una de las cosas que son las primordiales para determinar la métrica, ¿verdad?, es la matriz de confusión. Siempre que nosotros trabajemos con algoritmos de clasificación, tenemos de forma natural, se hace una matriz de confusión, ¿verdad? Donde tenemos los verdaderos positivos con los verdaderos negativos, los falsos positivos con los falsos negativos, es decir, que lo que era, si acaso, ¿verdad? Mi variable dependiente era positiva o negativa y si aceptó o no aceptó. Eso es lo que dice. Entonces, este cuadrante, si lo quieren ver así, donde yo digo falso positivo, verdadero positivo, falso negativo, me va entregando distintas métricas que para mí pueden ser de interés, ¿ya? Eso es lo que hace. Yo tengo una clase, ¿verdad? Y digo si es positiva o negativa y, digamos, el algoritmo me dijo o me predijo algo positivo o negativo, ¿ya? Y eso es digamos, esta matriz de confusión que tenemos acá. Y esta matriz de confusión es la que me entrega las principales métricas que uno utiliza, como la precisión, ¿verdad?
como el recall, como el F1. Entonces, si se dan cuenta, simplemente es un cálculo en cuanto a la precisión general, que es la proporción de predicciones correctas totales con respecto al total de iteraciones o instancias, que es, no es más que esto, miren, esto de aquí, ¿verdad? Esto que nosotros tenemos de forma correcta, ¿ya? Para que lo vean. Y después tenemos algunas diferencias. Y ahí es cuando yo les decía que las métricas nosotros teníamos que ver bien qué es lo que queríamos hacer para entregar una buena métrica. Por ejemplo, la precisión nos dice que proporción de predicciones positivas fue correcta, solamente ya los verdaderos positivos. Después me dice que el recall, cuáles son los casos positivos reales que fue detectado. Que estamos hablando, ¿verdad?, de los true positivos, pero con respecto a los falsos negativos y a los verdaderos positivos. Entonces, eso también es importante. Vamos a ver un ejemplo para que yo creo que se entiende mejor. Y el F1 o score es una media, ¿verdad?, que me permite a mí determinar cuál es el balance que existe entre la precisión, ¿verdad?, y el recall. Y fíjate, aquí si nosotros quisiéramos sacar esta famosa precisión total o el accuracy, ¿qué es lo que te dice? Yo solamente, a mí me va a interesar solamente para saber el comportamiento del dataset, ¿ya? Como indicador general, no como otra cosa. La precisión, ¿verdad? Si es que para mí la precisión fuera de interés, ¿verdad? ¿Cuándo la tendría que utilizar? Cuando, ¿verdad?, los falsos positivos que yo tenga son costosos. O sea, de una u otra manera, que se me haya pasado un filtro de spam o una alerta de seguridad, ¿ya? Y aquí dice cuando los falsos negativos, el recall, son costosos. Si yo doy un diagnóstico médico, perdón, errado, eso es costoso. Si yo digo que fue fraude y no fue fraude, eso es costoso. Entonces, esas cosas son las que uno debiese, ¿verdad?, tener ahí en mente cuando elige alguna métrica, ¿ya? Entonces, dependiendo del problema, es la métrica que nosotros elegimos. Bueno, y no solamente están estas métricas, sino que también tenemos, ¿cierto?, la pérdida logarítmica, capa, lo que te decía, el área bajo la curva ROC, que son cosas bastante interesantes, ¿verdad?, que me permite evaluar el rendimiento del modelo en distintos umbrales de comportamiento. Entonces, uno debiese, de una u otra manera, sacar todas estas métricas y ahí ver, para cada uno de los algoritmos, ver en realidad cuáles son las que para ustedes, dependiendo de la problemática, es la que aporta más valor, ¿ya? Eso es lo que uno debiese tener presente en los algoritmos de clasificación. Ahora, cuando hablamos de los algoritmos de regresión, que yo te decía que es un número, llegamos a un número, ¿cierto? Tenemos distintos algoritmos. Dentro de eso tenemos el de regresión lineal, que, ¿verdad?, ahí tenemos la fórmula, y que siempre asume una relación lineal entre las variables y vemos cuál es la variable dependiente, que es el objetivo con respecto a las variables independientes. Y busca encontrar, ¿cierto?, esta línea recta que los permita ahí unir. Entonces, bastante simple de entender esta regresión. También podemos, ¿verdad?, trabajar con árboles de regresión, que lo que hace es, dependiendo, ¿verdad?, de cada uno de, digamos, de los resultados, va dividiendo el árbol, igual como lo fuimos haciendo, y va dividiendo los espacios. Entonces, lo que hace es que captura de una u otra manera relaciones que se dan entre los datos que no son lineales. Él las puede capturar de buena manera. Entonces, tampoco requiere estar transformando los datos, que eso es bastante interesante, ¿ya? Dentro de lo que nosotros tenemos que saber, también tenemos la regresión, ¿verdad?, de soporte vectorial, que esta, al igual que el modelo de clasificación, sabemos que es una caja negra, por lo tanto cuesta mucho entender cómo se van separando las clases, y es muy difícil, ¿verdad?, de escalar cuando tenemos muchos datos.
altamente robusto cuando de una u otra manera tenemos algunos datos que puedan ser atípicos, pero es bastante difícil de entender el comportamiento que tiene, ¿verdad? Y cómo está entregando los resultados y cómo hizo la predicción. Entonces, ahí uno de repente prefiere irse por otros modelos. Esta regresión de vector de soporte también tiene algunas diferencias o también puede de una u otra manera tener algunas técnicas que se pueden aplicar. Y está, ¿verdad?, la regresión de Lazo y la regresión de Wright, que también me permiten, ¿cierto?, realizar algunos procesos de predicción, dependiendo de las características, ¿cierto?, de mi dataset. Entonces, ahí, por ejemplo, Lazo solamente mantiene las variables más importantes, la idea de él es simplificar, en cambio L2, ¿verdad? Él es súper bueno para trabajar cuando las variables están correlacionadas y no las elimina, sino que se hace cargo de ellas. Entonces, dependiendo, vuelvo a decir, dependiendo de lo que uno tenga y del análisis que haya hecho los datos, es lo que los algoritmos que uno va a seleccionar. Random Forest, ¿verdad? Implica, ¿verdad?, distintos árboles de decisión que se van entregando en cada uno de los subconjuntos hasta entregar y sacar un promedio de cada uno de esos resultados, al igual como se hacía en la clasificación. Y las métricas que tiene la regresión son distintas a las métricas que tiene la clasificación. Tenemos el error cuadrado medio, ¿cierto? Tenemos la raíz del error cuadrado medio, tenemos también el error absoluto. Entonces, son métricas que de una u otra manera están respondiendo, ¿verdad?, a ese resultado, a ese valor que estamos entregando. El R2 es una de las métricas más utilizadas, con el error promedio en porcentaje, que es el MAPI. Entonces, esas son las métricas que nosotros debiésemos utilizar. Y esto es lo que yo acá les traté también, les traté también de incorporar. Acá están, ¿verdad? Ya nos fuimos aquí, los algoritmos de regresión. Aquí les puse regresión múltiple, ¿cierto? No solamente la ejecución del modelo, sino que también empezamos a obtener algunas métricas que puedan ser de interés, no están todas, pero creo que con esas, creo yo que podrían ser pertinentes. Tenemos árboles de decisión, tenemos también los vecinos más cercanos, redes neuronales, ya, bueno, y ahí tenemos otro de clasificación. Es decir, creo que de una u otra manera este notebook les puede servir, ¿cierto? Harto para poder trabajar así como tranquilo en cuanto a no tener que estar buscando los algoritmos y para preocuparse en entender los resultados más que en llegar a los resultados. La idea, creo yo, es que ustedes puedan ir entendiendo esto, que les vaya haciendo sentido, que vayan eligiendo ya sea las métricas adecuadas para la problemática, tomar una buena decisión después en qué algoritmo poder utilizar. Lo más importante es, y les vuelvo a decir, que utilicen validación cruzada. De hecho, yo se las puse ahí cuando ustedes vayan a mirar tanto regresión como clasificación. Hay un apartado donde se hace cargo, ¿verdad?, de la validación cruzada porque es importantísimo. Acá está, ¿verdad? Aquí está la validación cruzada. Entonces, para que ustedes también vayan viendo que hay cosas que sí o sí siempre tenemos que considerar. Aquí ese K, por si acaso, es por cuánto folder dividimos nuestro conjunto de datos. Entonces aquí vas a probar, ¿verdad? Vas a dejar de esos 5, vas a dejar uno solo, una partecita para probar, y otros 4 que van a correr el algoritmo en forma independiente, y después cada uno, ¿verdad? O digamos, espacio que quedó o este folder que quedó de prueba, se va a ir a probar a cada uno de estos 4 entrenamientos que realizamos y va a entregar el resultado. Y ese promedio es el que nos entrega después el algoritmo. Por lo tanto, obviamente que los resultados que uno puede conseguir son mucho mejor que
corriendo y separando, ¿verdad?, el dataset en un 80-20. Es por eso que uno apuesta a que siempre cuando uno clasifique o cuando uno haga predicción, apunte a realizar validación cruzada, ¿ya? Yo no sé si hay preguntas. ¿O no hay preguntas? ¿Están todos claros? Asumo que están como claros, ¿o no? Ya. Lo que voy a hacer yo para que estén tranquilos es de forma inmediata cambiarles la fecha para mañana. Entonces, para que tengan ahí la tranquilidad de que deben entregar, tienen un día más ahí para poder trabajar con el ejercicio número 1 o la actividad número 2, ya, de la semana pasada. Ya, pues, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. De caso contrario, quedamos hasta acá. Ya, profe, cualquier consulta le mandamos, o sea, van a surgir consultas, así que, Ni un pero, problema. ¿mm? Cualquier duda, ustedes me escriben, ¿ya? No hay ningún inconveniente. Ya, ¿Ya? ya, muchas Profe, gracias. Ya, pues, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Chao. gracias, profesora. Chao, Chao, chao. chao.